Muchas gracias, presidente Aramburu Porras. Continuando con la agenda de esta noche, solicitamos al señor Roberto Brenes a acompañarnos para hacer la introducción del orador invitado, el profesor James Robinson. Muy buenas noches, amigos todos. Tengo el honor de presentar a nuestro orador de fondo, el profesor James Robinson. Profesor de la cátedra James Florence de Gobierno en la Universidad de Harvard desde 2004, ha enseñado allí Economía, Gobierno e Historia. Obtiene su doctorado en 1992 en la Universidad de Yale, habiendo estudiado previamente en la Universidad de Warwick y la London School of Economics. Ha sido profesor de la Universidad de Melbourne, la Universidad del Sur de California y la Universidad de California en Berkeley. Es coautor de varios importantes libros. En el 2006, con Darren Acemoglu, publica Los orígenes económicos de la dictadura y la democracia, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, que en el 2007 mereció el premio de la Fundación Woodrow Wilson. Con el famoso ecologista y geógrafo Jared Diamond, escribe en el 2010 Natural Experiments in History, Experimentos Naturales en Historia. Su libro más reciente con Darren Acemoglu es ¿Por qué fracasan las naciones?, publicado en marzo de 2013 y ha sido traducido a más de 30 idiomas. El doctor Robinson fue electo en el 2012 por el Foreign Policy como uno de los pensadores globales más prominentes. También en el 2012 es elegido Fellow de la Academia de Artes y Ciencias. Su interés primordial es la economía comparativa del subdesarrollo e historia económica con énfasis en América Latina y el África subsahariana. Ha estudiado e investigado en Botsuana, Chile, la República Democrática del Congo, Haití, Sierra Leona, Sudáfrica y Colombia, donde enseña todos los veranos en la Universidad de Los Ángeles. Sin mayor preámbulo, el profesor James Robinson. Gracias por esta invitación. Es un gusto y un placer para mí estar en la ciudad de Panamá por la primera vez. Gracias, entonces. Voy a hablar un poquito sobre mi libro ¿Por qué fracasan los países? En English it's nations, pero el editorial Planeta en España no quiere la palabra naciones. Entonces, ¿por qué fracasan los países? ¿Por qué algunos países... ¿dónde está mi...? Ok, no. Gracias. Qué pena. ¿Por qué algunos países son más ricos que los demás? ¿Cómo y por qué Norteamérica se hizo más rica que América Latina? En nuestro libro, ¿Por qué fracasan los países?, proponemos una explicación de estos hechos basándonos en la diferencia de las instituciones. Instituciones definidas de forma amplia, como las reglas que gobiernan y comportamiento económico y político. Pero, ¿cuáles son las instituciones que hacen que los países sean ricos? ¿Cuáles hacen que sean pobres? Para responder a estas preguntas, es útil devolverse en el tiempo a la historia del continente americano. Las raíces en América Latina, primero. Juan Díaz de Solís explora el Río de la Plata en 1516 y Pedro de Mendoza funda Buenos Aires en 1534. Pero Solís y de Mendoza no pudieron esclavizar y hacer trabajar a los indígenas del área, los cherúas y querandí. En 1537,
Juan de Ayolas encuentra un grupo sedentario y más densamente establecido llamado guaraní en el río Paraná en Paraguay. Los españoles abandonaron Buenos Aires y se trasladaron para dominar a los guaraní. Reemplazaron la jerarquía guaraní, los esclavizaron y los pusieron a producir alimentos y riqueza para ellos. Es un patrón muy similar de la colonización de los aztecas y de los incas. En Estados Unidos, la intención de la Compañía de Virginia cuando crearon Jamestown, la colonia de Jamestown, a principios del siglo XVII, eran muy similares. Pero Virginia era como Buenos Aires sin los guaraní. No había indígenas que explotar y entonces trataron de explotar a los ingleses con las siguientes reglas. Ningún hombre o mujer puede huir de la colonia hacia los establecimientos de los indígenas, bajo pena de muerte. Quien roba un jardín privado o público o un viñedo o quien robe mazorcas debe ser castigado con la muerte. Todo con la muerte. Pero la compañía no fue exitosa. No pudo obligar a sus colonos ingleses a trabajar en grupos y por bajos salarios. En 1619 se rindieron de explotar a los ingleses y al contrario trataron de crear riqueza dando incentivos y oportunidades. Esta es la transición en Estados Unidos. La compañía introdujo el sistema Headright, the Headright System, que dio a todos los colonos 50 acres de tierra y prontamente derechos políticos. Eventos similares ocurrieron en Pensilvania, Maryland y las Carolinas. La cadena de eventos que finalmente llevaron a la Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. La manera en que América Latina y América del Norte fueron organizadas históricamente explican las diferencias en la forma como están organizadas hoy en día y sus diferentes niveles de prosperidad y desigualdad. Lecciones de las instituciones tempranas. Las instituciones que emergieron en América Latina fueron diseñadas con el fin de explotar a los indígenas y de mantener a los criollos bajo control. Ejemplos de estas instituciones son coerción laboral, monopolios y barreras al comercio, un Estado autoritario y débil. Estas instituciones no solo fueron formales, es decir, escritas bajo la forma de leyes y de la Constitución, sino también informales, como lo epitomiza el dicho obedezco pero no cumplo. Estas instituciones crearon muy pocos incentivos económicos u oportunidades para la vasta mayoría de la población. Persistencia. La forma en que las instituciones iniciales de América Latina y América del Norte se reprodujeron durante el tiempo se ilustra en la expansión de la frontera durante el siglo XIX. La caída en los costos de transporte y la expansión de los mercados en Europa llevaron a un aumento de valor de la tierra en la frontera de América. En el caso de Estados Unidos,
Hay toda una literatura académica acerca de cómo la expansión de la frontera es la razón por la cual la sociedad de los Estados Unidos es tan única. Creó movilidad social, equidad y democracia. En el caso de América Latina, en casi todos los países hubo fronteras de expansión, pero esta expansión no estuvo asociada a mayor movilidad o equidad, excepto en el caso de Costa Rica y posiblemente Antioquia en Colombia. La explicación tiene que ver con la forma en la que esta tierra fue asignada y gobernada. En los Estados Unidos, las ordenanzas del noroeste y el Acta de las Granjas, the Homestead Act, de 1862, llevaron a una frontera más equitativa. La historia fue muy diferente en casi toda América Latina. Otro ejemplo de cómo estas instituciones persisten es la captación de los tribunales. En Estados Unidos, Franklin Roosevelt fue elegido presidente en 1932, en medio de la Gran Depresión. Comenzó a impulsar su legislación del New Deal por medio del Acta Nacional de Recuperación Industrial. La Corte Suprema declaró que esto era inconstitucional. Uy, qué pena. La Corte Suprema declaró que esto era inconstitucional. En respuesta, Roosevelt propuso que todos los jueces mayores de 70 años tuvieran que retirarse y que, además, se le diera el poder de nombrar 6 nuevos jueces. La propuesta encontró oposición en el Congreso y el Senado, a pesar de que el partido de Roosevelt, los demócratas, tuvieran mayorías significativas. En contraste, veamos el caso de Argentina. En 1946, Juan Domingo Perón fue elegido como presidente de Argentina. Sus aliados en la Cámara de Diputados propusieron la destitución de 4 de los 5 miembros de la Corte Suprema. 9 meses después del inicio del proceso de destitución, la Cámara de Diputados destituyó a 3 de los jueces y el 4 ya había renunciado. El Senado aprobó la moción, pero luego nombró a 4 nuevos jueces. Ahora, quiero exponer una teoría de las instituciones. La enorme diferencia entre las instituciones económicas de los Estados Unidos y América Latina puede ser descrita del siguiente modo. Los Estados Unidos tenían instituciones económicas inclusivas, derechos de propiedad, seguros, ley y orden, mercado y apoyo del Estado para los mercados, entrada libre o abierta para negocios nuevos, respeto de los contratos, acceso a educación y oportunidades para la mayoría de los ciudadanos. América Latina ha tenido instituciones económicas extractivas, mucho más ley y orden, derechos de propiedad inseguros, barreras de entrada y regulaciones que previenen el funcionamiento de los mercados y crean un campo de juego desnivelado. Pero ¿de dónde vinieron las instituciones económicas? La razón por qué los Estados Unidos desarrollaron instituciones económicas inclusivas fue porque tuvieron instituciones políticas inclusivas,
que permiten una participación amplia, pluralismo, con imposición de restricciones y pesos y contrapesos sobre los políticos. También un Estado fuerte que puede imponer efectivamente la ley y el orden y proveer bienes públicos. América Latina tuvo instituciones políticas diferentes, instituciones políticas extractivas que concentran el poder en manos de pocos, sin límites, pesos y contrapesos, o un Estado débil. Ahora, quiero volver al ejemplo del que les hablé sobre asignación de tierras de frontera. ¿Por qué ocurrió que los Estados Unidos tuvieron un acta de las granjas, a Homestead Act, pero Chile o Guatemala no lo tuvieron? Esto ocurrió porque las instituciones políticas de los Estados Unidos fueron mucho más inclusivas. Estas instituciones son importantes en dos sentidos. La mayor democracia y pluralismo de los Estados Unidos forzó a que la tierra de frontera estuviera abierta a todo, no solo a la oligarquía. Una vez que el Homestead Act fue aprobada, el Estado tuvo el poder de acatarla. En Colombia, por ejemplo, los liberales pasaron leyes similares del Acta de las Granjas en las décadas de 1870 y 1880. Pero el Estado colombiano era demasiado débil para hacerlas acatar. Hoy también. Ok. Voy a hablar un poquito sobre esto. Crecimiento bajo instituciones inclusivas. Instituciones inclusivas crean poderosas fuerzas hacia el crecimiento económico al fomentar la inversión, aprovechar el poder de los mercados, generar participación más amplia, más educación, entrada libre y amplios derechos de propiedad. Una pregunta central es: ¿por qué son tan prevalentes las instituciones extractivas a través de la historia y aún hoy en día? Un poquito sobre la lógica de las instituciones extractivas. El crecimiento y las instituciones inclusivas que lo apoyan van a crear ganadores y perdedores. Por lo tanto, hay una lógica de apoyar instituciones extractivas y así estancamiento. Perdedores económicos, aquellos quienes pierden sus ingresos, por ejemplo, sus monopolios, debido a cambios en instituciones o la introducción de nuevas tecnologías. Perdedores políticos, aquellos quienes pierden su posición política privilegiada, su monopolio político sin restricción, debido al crecimiento y las instituciones que lo apoyan. Para nosotros, los perdedores políticos son una barrera particularmente más fuerte en contra de la aparición de instituciones inclusivas y crecimiento económico. Entonces, ¿por qué fracasa América Latina hoy? Obvio, instituciones extractivas. Permítanme ilustrar todo esto con algunos ejemplos provenientes en su mayoría de Colombia. ¿Por qué fracasa Colombia hoy? Instituciones políticas extractivas. Colombia es una democracia de muy baja calidad. Hay compra masiva de votos, también violencia. Una falta de rendición de cuentas políticas. Por ejemplo, el alcalde de Bogotá durante el periodo
2008 y 2011, Samuel Moreno se robó la mitad del presupuesto de la ciudad. Un estado muy débil, incapacidad de construir carreteras o proveer servicios básicos por fuera de las áreas urbanas principales. Incapacidad de proveer ley y orden, obvio, así como de implementar políticas como la ley de víctimas para restituirle la tierra a los que fueron desalojados por el conflicto. La naturaleza del Estado en Colombia y cómo se relaciona con los actores no estatales y la periferia necesita ser entendida mejor. Como lo dijo el jefe paramilitar en este país recientemente, ¿cómo es posible que un pequeño Estado independiente funcionara dentro de un Estado legal como el nuestro? Es la realidad colombiana. Instituciones económicas, varios monopolios y carteles, derechos de propiedad mal definidos o no existentes. De los 76 sindicalistas asesinados en el mundo en 2011, 29 fueron asesinados en Colombia. También un sistema de impuestos altamente regresivo. Fundamentalmente, estos son problemas políticos acerca de la forma como las instituciones políticas funcionan y cómo el poder es distribuido y ejercido en Colombia. Muchas de las cosas que la gente cree que son la causa de los problemas de Colombia son solamente un síntoma de estos. Como el escritor colombiano Moreno Durán dijo, en Colombia la política corrompe al narcotráfico. Bueno, más amplio. ¿Por qué fracasa América Latina hoy? Instituciones políticas extractivas. El desmantelamiento de los sistemas de pesos y contrapesos por medio de la manipulación de los términos de los mandatos. Los golpes de Estado que amenazan la democracia. Intervención gubernamental predatoria que socava el sector privado en Argentina y Venezuela, por ejemplo. En América Central, una falta de un campo de juego nivelado. Por ejemplo, es un testimonio de un empresario hondureño. Hace muchos años nosotros nos burlábamos de los salvadoreños porque decíamos que ellos estaban gobernados por 14 familias que tenían el control absoluto y total de la riqueza salvadoreña. Hasta se armó una guerra interna que terminó acabando con la vida de un montón de gente. Si usted hace un análisis real y verdadero de Honduras, usted se va a dar cuenta que no son 14 familias las que hay aquí. Son unas 6 u 8 familias las que están dominando este país. Hay empresarios grandes, tiburones grandes, que se están comiendo al más chiquito. Ok. Un poquito de optimismo. Rompiendo el molde. Pero la historia no impone el destino. Crear un conjunto de instituciones diferentes
por lo general necesita una pequeña o gran revolución política, como la primavera árabe. Aún así, las revoluciones no necesariamente llevan a sociedades más inclusivas. Las revoluciones pueden reemplazar la élite extractiva de antes con una nueva. Para prevenir este resultado, es esencial que una amplia coalición de la sociedad civil se organice y demande cambio. En una sociedad con instituciones extractivas, como se crean alternativas dentro de la agenda política. La idea básica es que las instituciones extractivas son colectivamente irracionales para la mayoría de las personas. En una democracia, si la gente puede identificar y actuar sobre un interés colectivo, se puede esperar que ellos van a apoyar a los políticos que ofrecen cambio. Entonces, el cambio es posible, difícil, pero posible. El cambio debe hacer la democracia menos clientelista y más pluralista. Debe convertir al Estado uno de leyes y de bienes públicos, no de favores y patronaje. En la economía tiene un muy importante, no entiendo la palabra. En 1975, los cristianos demócratas perdieron su maquinaria política en Nápoles, en Italia. La causa de esto fue que la política regional industrial llevó a que se abrieran nuevas fábricas de carros en Nápoles. Estas fábricas aportaron trabajos bien pagos y así hicieron que los cristianos demócratas perdieron el control político. El ejemplo de Nápoles y otros como este muestran que al mejorar las oportunidades económicas de la gente, se puede desafiar el poder de las élites o actores armados no estatales. Cerca a Panamá, en La Guajira, en Colombia, existe un equilibrio muy disfuncional que es sostenido por la ausencia total de oportunidades económicas diferentes al contrabando. Estos eventos llevan a que la gente colectivamente apoye en un sistema que en última instancia extrae de ellos, puesto que no conocen ninguna otra alternativa. El sector privado puede ayudar a romper la tiranía de las élites políticas sobre la gente pobre. Finalmente, la sociedad consideró que las normas sociales y las creencias son el reflejo del equilibrio institucional que la política crea. Sin embargo, también existe una relación simbiótica con estas. Esto significa que las políticas públicas pueden ayudar a estas normas sociales y creencias, mejorar las aspiraciones de las personas y las nociones de ciudadanía puede llevar a que ellos se rehúsen a vender su voto, por ejemplo. Lograr que la gente sea consciente de sus derechos colectivos y de las responsabilidades que tienen quienes están en el poder de una democracia puede crear mayores demandas por bienes públicos. Educar a la gente acerca de su derecho de vivir en una sociedad gobernada por leyes y normas, no por pactos y favores. Entonces, ya.